Bienvenido, en esta ocasión les traigo un primer ejercicio sobre movimiento parabólico. El presente problema nos dice, una persona tira una piedra desde el borde del acantilado, tal como se muestra en la figura. Si se desprecia la resistencia del aire para la piedra, determine lo siguiente: el tiempo que tarda en alcanzar el punto A, así como la velocidad con la que fue lanzado y la dirección de la velocidad en el punto A. Vamos a proceder a darle solución. Lo primero a considerar es el nivel de referencia. ¿Y cuál será nuestro nivel de referencia para el presente ejercicio? Bueno, será el punto extremo desde donde se considera las medidas 1,75 metros y 9 metros. ¿Y a qué punto me refiero? Precisamente al punto que acabo de señalar de color rojo. Y bueno, tomando entonces ese criterio, ¿cuál sería la posición de la persona? La posición sería, en X sería 0, ¿no? Y en Y sería 9. Y ahora, ¿cuál serían las coordenadas del punto A? Sería 1,75 en X y en Y sería 0. Ahora, ¿cuál es la característica de este tipo de movimiento parabólico? Y es que la piedra, en este caso, viaja con velocidad constante en el eje X, mientras que en el eje Y realiza movimiento rectilíneo uniformemente variado. Es decir, con una velocidad que varía, pero una aceleración constante. Entonces, recordando este último, en el eje Y tenemos que se cumple el MRV. Y precisamente de esta relación que tenemos para la posición final de Y es igual a la posición inicial más la velocidad inicial en Y más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Considerando las dos posiciones previamente halladas, vamos a reemplazar. Entonces, la posición final del movimiento sería en el punto A, ¿no? Y en el punto A la posición final para Y es 0, mientras que la posición inicial es 9. Más la velocidad inicial, y como nos dice que en la gráfica se puede observar la línea de color azul, la velocidad en el eje Y es 0, ya que el movimiento empieza con velocidad horizontal, es decir, solamente velocidad en X. Por esa razón, se multiplica 0 por T más un medio de la aceleración en Y, pero se desprecia la resistencia del aire, así que solamente consideramos la aceleración de la gravedad, y como está en contra de nuestro nivel de referencia, esa aceleración debe ser negativo. Entonces nos quedaría de esa forma. Y como se puede observar, es una expresión cuadrática donde la única variable es t, y si operamos para obtener un valor para el tiempo, nos quedaría de esa forma, y al despejar tendríamos que el tiempo es 1.35 segundos. Es decir, la piedra demora desde el punto que parte, desde la coordenada 0,9 hasta el punto A, 1.35 segundos. De esa manera hemos resuelto la primera parte, y ahora nos preguntan la velocidad con la que fue lanzado. Como vuelvo a decir, fue lanzado simplemente con una velocidad horizontal, es decir, con la velocidad en X, y precisamente en el eje X se cumple que en este movimiento es constante. Entonces, en el eje X tenemos que la velocidad es constante. Hay que reemplazar simplemente que la velocidad es igual al cambio en la posición. La posición final es 1.75, mientras que la posición inicial en X es 0 entre el tiempo. Pero el tiempo es el mismo, así que solamente deberíamos reemplazar en esta igualdad y hallar la velocidad inicial. Reemplazando nos quedaría de esa forma, y ese resultado es 1.29 metros por segundo. Es decir, esta piedra fue lanzada con una velocidad horizontal de 1.29 metros por cada segundo. Y finalmente nos piden hallar la dirección de la velocidad en el punto final A. ¿Y cómo hallamos esta dirección? Muy bien, recordando antes esta expresión de la cinemática que nos dice que la velocidad final en Y es igual a la velocidad inicial más la aceleración por tiempo. La velocidad inicial en Y es 0, así que se cancela porque solo parte con una velocidad en X. Y si reemplazamos, entonces tenemos que la aceleración es la de la gravedad,
y el tiempo también lo hemos hallado previamente. Entonces la velocidad final en y es negativo 13.24 metros por segundo. Y eso es lógico, ya que esa velocidad, el vector velocidad final, por ejemplo, está en contra del nivel de referencia. Por eso es negativo. Ahora, lo que hemos hallado, esta velocidad inicial es la velocidad en X. Y lo que tenemos ahora es la velocidad en Y. Debemos encontrar el ángulo, que es precisamente la dirección. ¿Y cómo se halla el ángulo? Entonces, como arco tangente de la coordenada en Y entre la coordenada en X. De esa forma, simplemente reemplazando, ¿no?, la velocidad final en Y entre la velocidad en X, que es 1.29. Y ese resultado es negativo 84.44 grados. Entonces, eso sería la dirección de la velocidad en el punto A. De esa manera hemos dado solución al presente problema. Así que si tienen alguna duda lo pueden dejar en los comentarios. Gracias y hasta otra oportunidad.